Bueno, ahí estamos otra vez. ¿Se entiende esto de lo responsorial y de las distintas voces que van apareciendo en un poema? Uno suele no pensar, tratándose, digamos, de poesía, suele no pensar mucho en este tema de voces, qué sé yo, o de distintas voces, porque eso más bien en un principio quedaría como para la narración, distintas voces, distinta gente que va dialogando, pero en poesía lo que hay son irrupciones, y esas irrupciones, digamos, tienen que ser reconocidas y tienen que ser admitidas y tienen que ser todavía más explotadas. O sea, cuando aparecen algunas voces, o una voz o dos voces, hay que resaltar eso. Creo yo que es una manera de darle eficacia a un texto. Es muy interesante cuando una voz, no solamente cuando una voz enfatiza el discurso principal, sino también cuando lo desmiente a veces. Eso también sucede, ¿no? Entonces, cuando tenés voces y trabajás con esas voces, como hace Lamborghini, lo que genera es una especie de situación dramática en el sentido del teatro, estoy diciendo, ¿no? Son juegos, incluso, es como un teatro de voces, ¿eh? En Lamborghini vamos a encontrar eso. Esas serían otras claves que ustedes pueden tener en cuenta para abordar la lectura de este poeta, y de otros también, ¿no es cierto? Esto del tema de esas voces que irrumpen no es nada nuevo tampoco, y de jugar con eso, Eliot lo hace también permanentemente, ¿no? Sobre todo sus primeros poemas, los más conocidos. Bueno, entonces, eso, y además es el cómo, el que nunca está afirmando, porque realmente, o sea, la investigación que hace Lamborghini sobre el lenguaje, sobre los discursos, nos permiten afirmar que no hay nada que sea taxativamente algo determinado, ni siquiera los individuos, ni las personas. Entonces siempre va a estar el cómo que, esto es como esto, pero bueno, no sabemos bien. Y eso mismo también nos permite la libertad de ir haciendo collage con esas cosas, ¿no? Que son un poco más, que están más establecidas. Lamborghini es un fiel seguidor de la tradición, y yo creo que acá hay algo que también es característica. Muchas veces uno piensa en un poeta experimental o en un vanguardista de determinada escuela o de determinadas características, y piensa, bueno, este es un tipo que está rompiendo la tradición. Bueno, sí, por un lado es verdad, pero la persona que rompe la tradición está contribuyendo a la tradición, ¿eh? Eso lo voy a decir después más adelante, ¿no? Él le llamaba el modelo a eso. Y yo creo que es un fiel, o sea, para romper la tradición en principio tenés que conocerla, además, y tenés que tenerla bien encarnada, porque si no vas a romper tonterías, vas a romper juguetitos y baratijas, ¿viste? El tema es hacer algo con cosas consolidadas, canónicas y referentes, ¿no? Bien, esto es más o menos, por este lugar va a ir Lamborghini. Acá hay otro, por ejemplo, el mendigo, como el que desde el umbral, ese mendigo, extiende su mano y pide mudamente con temblor, como el que postrado en el umbral extiende su mano temblorosa y pide mudamente, ese mendigo con temor. Como el que mudamente extiende su mano temblorosa, temerosa, y pide postrado en el umbral, como ese, con temblor y temor. Momento que se me abrió algo acá. Bueno, con temor y temblor. Y ahí termina como con una notita de Kierkegaard, ¿no? Es decir, otra de las cosas que vamos a encontrar en Lamborghini es que está lleno de citas, así, más directas o más elípticas, pero cualquier texto de Lamborghini te está remitiendo a otro texto, aunque no sea necesariamente una reescritura. A veces esto sucede porque directamente es una reescritura del texto de otro autor,
Pero también está esto de las citas abiertas, o un poquito más cerradas, o más crípticas. Entonces también, como el mendigo, como el extraviado, como el suicida, como el loco, es exactamente el mismo mecanismo que habíamos visto en el primer poema. Isaías, Sí, escucho. sí, pensando en este recurso que es como si fuese una especie de muletilla, esta repetición permanente, es de alguna manera como un mecanismo de identidad dentro del poema, es como que hace pie el poeta a veces en ese recurso repetitivo de decir, eh, reafirma su espacio, eh, como que le da seguridad, digamos. Lo siento así a veces. Es como que es un recurso que se repite para decir, tengo posesión de esto, o sea, lo tengo que controlar de alguna manera. Y por Sí, otro lado, muestra después todo su arsenal, pero ese mecanismo repetitivo que va ahí, es como un mecanismo de reafirmación de identidad propia dentro de él. Lo siento así, ¿no? Me da la sí, impresión de que... yo creo que sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. Es una manera, digamos, es un colchón que él se hace para después empezar los juegos, ¿viste? O sea, incluso es muy cómodo encontrar un elemento Claro, que a vos te sirva de repetición. claro, claro. Claro, porque vos ya vas seguro. Es decir, bueno, tengo como el qué, por un lado, tengo como ese, esos son los elementos que yo voy a utilizar, son mi bastidor, digamos. Digamos, Y en es, el tópico aquel en el y- que yo me afirmo, me paro ahí, y bueno, desde ahí yo puedo maniobrar. claro, claro, sí. Tengo como un plan general. Yo creo que es así, sí, seguro, claro. Eso lo tienen en mayor o menor medida todos los poetas. Algunos tratan de. Lo que hace Lamborghini es ponerlo eso en primer plano, mostrarlo abiertamente. Mm. Otro tipo de concepción de la poesía dice que eso hay que esconderlo. O sea, que vos no tenés que mostrar tan abiertamente tus procedimientos, ¿viste? Sino mostrar un aparato perfecto, ¿viste? Lo mejor construido en el que no se note ningún piolín. Es otra manera de pensarlo esto. Pero esto surge más en un plano más de inconsciente que de consciente, al momento de escribir. ¿Qué Eh, cosa? eh, el hecho de usar estos recursos repetitivos es como que en el momento de la escritura es como que surge más inconsciente que como si fuese un deseo, una voluntad, digamos. Sí, no, posiblemente. O sea, Después lo corregirá o después no, claro, después, claro. Después eso es una pero, cosa que se pone de relieve con el trabajo, ¿viste? Pero obviamente, pero a él le da seguridad, obviamente, un recurso sí, ese. claro que sí, Y le sí, da pie y es sí. un escalón para ir siempre a buscar lo que está buscando, ¿no? Lo que pasa es que la práctica de la poesía. Sí, dale, Virginia, a ver, dale. Como un pentagrama que provoca como un ritmo también, ¿no? Es como Sostiene un eso. andamiaje sobre el que construye después. Me da esa Claro. sensación. Es interesante lo que dice Fabio. Sí, sí, bueno, él decía también que, por ejemplo, la puntuación ridícula que usan, no en estos, pero en otros lo vamos a ver, o sea, punto seguido, pero sin mayúscula, de lo que sigue del punto, bueno, etcétera, Mm, etcétera. Y él decía directamente, o sea, que él lo empleaba como una especie, como dijo Virginia, de notación musical. Claro, Como, a mí me parece que la repetición dentro de los recursos es un recurso fascinante porque tiene muchas atribuciones. Por un lado el ritmo, por el otro lado hay como un anclaje semántico también, como exacto, decir, claro. bueno, por acá hay una pista, tengan en cuenta. Después hay algo como muy visceral, como infantil, ¿viste? A los chicos que les gustan, que les repitan. O sea, me parece que hay una fascinación intrínseca en la repetición. A mí me parece muy poderoso como recurso en bueno, poesía. No solamente como la trata él, por ahí repetición de palabras dentro de un texto. A mí me gusta mucho el-
la repetición como recurso, ¿no? Porque le veo muchas virtudes, como mucho provecho, como que es un recurso de mucho provecho. Sí, 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 claro. Y acá es donde vos podés repetir, digamos, en el discurso poético, es donde vos podés hablar mal, construir mal, teniendo en cuenta otro tipo de expresividad que vos estás buscando. Entonces te podés dar el lujo de hacer cosas incorrectas, digamos. Si vamos a ver estos poemas que leímos, no son perfectos, digamos, gramaticalmente, son medio, viste, son raros, qué sé yo, y otros que son todavía mucho más raros. Pero sí, estoy de acuerdo. A ver, Lili, ¿vos querías decir algo? No, sí quería un poco también concordar con lo que han dicho, porque en este ritmo, en la repetición, si uno lo dice en voz alta, como vos decís, el teatro de voces, se da como una velocidad a medida que se va repitiendo, se adquiere velocidad, y eso es muy interesante para escucharlo. Y Sí, además claro. es como si también, como si, me parece que el poeta, como lo decía Fabio, si es inconsciente, a lo mejor en la repetición también uno busca la verdad, como los chicos, uno busca la verdad, cuando se repite y se repite y se repite, bueno, encontramos la verdad, quizás, tal vez. Claro, yo también, sí, sí, yo diría que en cierto modo, no, yo creo que funciona bastante así, digamos, los poemas de Lamborghini son trampas sonoras, y es un tipo de textos que requieren de una interpretación por parte del lector. O sea, obviamente esto vos se lo das por ahí no tanto estos que vimos recién, que son dentro de todo, viste, bastante sucesivos, y aparentemente está diciendo algo que se entiende, pero digamos en otros, que vamos a ver ahora, que están mucho más estallados, si vos le ponés buena voluntad a la interpretación, a cómo lo estás leyendo, seguís los acentos, es decir, seguís la prosodia, se produce como un vacío musical en el que ya no entendés mucho lo que estás leyendo, pero y sin embargo estás recibiendo, viste, un golpe muy poderoso. ¿Mm? Y en alguna de las repeticiones, te cae un sentido, que no era el sentido del texto, digamos, canónico que él está reescribiendo. Eso sucede. Y bueno, ya que hablamos de la prosodia, lo que hace Lamborghini, y entre otros, ¿no? Pero él especialmente, él va por la prosodia, es decir, por toda esa parte del idioma que no codifica, digamos, lo intelectual, como sería la gramática y la sintaxis, sino que codifica el sonido, las acentuaciones, los silencios, las pausas respiratorias, ¿no? Digamos, a vos en la escuela te enseñan la gramática y te enseñan la sintaxis, ¿viste? Porque la gramática es la que pone todos los muñequitos del sentido en un orden para que uno entienda cuál es la información del texto, la sintaxis y la gramática. Ahora, después tenés la prosodia, que es el 3D del texto, que es cómo ese texto va vertiéndose o expandiéndose, si vamos a hablar en términos poéticos, ¿no es cierto? La expansión, el volcar el texto en una pauta respiratoria, y para eso tenés que tener en cuenta las acentuaciones del texto. Los silencios que se generan, que son tan importantes incluso como los sonidos, como las palabras. Una pausa, un silencio, un pararte para tomar aire, implica también un lapso en el pensamiento, en el que por ahí te entra un bicho que no sabes de dónde vino. La poesía es ese tipo de trampas, por eso yo decía que son trampas sonoras, lo que él arma, no son trampas para grillos, digamos, para decir alguna tontería gráfica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando leemos a Lamborghini. Y entonces, ustedes ven, ya lo saben. Isaías, Sí, dale. ¿por qué sospecho, se me ocurre, de que Lamborghini era más verborrágico cuando construía sus poemas y un día
el siguiente se levantaba y lo simplificaba. ¿Por qué tengo esa sospecha cuando leo un poema? ¿Puede Ay, no decir sé, porque yo a lo mejor, vos sospechás eso porque sos vos así. Entonces estás haciendo una proyección. No, bueno, No, pero no lo sé, también, no lo sé. también confieso que cuando leo Lamborghini es como si me sofoca, es como si me sofocara. Siento que pone demasiados obstáculos y es válido como No, sí, claro. Pero encuentro cosas preciosas, pero ahí me está. sofoca. Bueno, Hay un punto que digo, no Basta. te voy a leer ahora. está bien. Ese es un punto muy interesante que vos estás planteando. Siento que me pone demasiado obstáculo. Llega medio entrecortado, pero a ver, es muy ¿Verdad? Ahí interesante. está. Ese punto es muy interesante, el que vos estás planteando, el tema de los obstáculos. Obviamente, es un tipo que te está poniendo el pie permanentemente para que te caigas y tropieces. Sí, Esa es la sí, construcción sí. de Lamborghini, ¿viste? Pero yo creo que esas trampas de Lamborghini tienen como finalidad, digamos, meterte en otro estado de comprensión, que no es el intelectual, es meterte en una música, en una inestabilidad sonora, en la que en algún momento va a caer una palabra de estas que él elige y selecciona, y se te va a abrir con otro sentido, ¿viste? O tal vez con el mismo, pero renovado, digamos, con más frescura. Eso puede pasar o no, ¿viste? No estamos tampoco diciendo que esto sea la verdad revelada, ¿viste? Y que esto funcione siempre. Porque acá hay otra pata en este asunto, que es cada lector. Cada lector es distinto. O sea, no hay un lector de poesía, ¿viste? No, esto no es así. ¿eh? Hay un lector de bestseller, hay un lector de novelas policiales y hay un lector de novelas góticas, pero no hay un lector de poesía. ¿Viste? Cada lector de poesía es distinto. Entonces, a lo mejor, estas trampas, bueno, uno dice, no, yo no voy a entrar acá porque esto para mí es un camino de piedras en su vida. Está bien, ¿viste? Ahora yo creo que la actitud de uno tendría que ser tener la suficiente plasticidad como para ver, ¿viste? Bueno, vamos a probar, vamos a darle una chance, a ver qué pasa, sin tratar de saber ni lo que está diciendo. A mí no me interesa lo que me está diciendo, ¿viste? En principio, digamos, en una primera instancia, ¿no? Después vemos, pero digo, a ver qué pasa con esto, me pega la música, ¿dónde estoy? ¿Dónde me pone? ¿Viste? Eso yo. Y además, quiero agregar y termino de que ya que estamos con las confesiones, cuando él alude a esos textos canónicos, en un tiempo lo percibía como si fuera una estafa. Me Ajá. parecía que no era original, me parecía que Ah, bueno. ¿me entendés lo que te digo? Sí, totalmente. No es así, es lo que sentía, es, uy, pucha, se aferra o se vale de esas construcciones tan colectivas y tan conocidas. Me parecía que no era original en un principio. Vos ¿Qué sé yo? Vos sabés, pensabas, está metiendo las patas en la fuente, decía. No sé qué pensaba, me parecía que le faltaba originalidad. No sé. A ver, Virginia. no, y sí, con el tema de la original, vos hablas de estallado, de desarmado, y a mí me parece que tiene alguna correspondencia que a mí me surge como muy clara, que por ahí no sé si la pueden compartir, pero para mí es como el paralelo de un Picasso, digamos, ¿no? Que desarma y que es figurativo de todos modos, porque si vamos a ver, alude a las señoritas de Aviñón, pero las desarma y ya deja de importar tanto el origen como lo que él está haciendo con ese objeto. Exacto. Vos sabés que esto que lo hablamos alguna vez, o sea, yo iba a traer a colación esto que vos habías dicho el año pasado, creo, me parece, esa comparación que vos hacés con esa especie de método o sistema cubista trasladado a la retórica, ¿no es cierto? No se puede trasladar literalmente, pero bueno, algo así, claro, yo estoy de acuerdo, algo así hay. Es decir,
como, a ver, decía Fabio, bueno, yo voy a agarrar vamos a tomar el ejemplo más ridículo, qué sé yo, agarro la Gioconda me tiene harto ya, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo agarro la Gioconda y la pongo en un contexto de un supermercado chino, la pongo ¿viste? Comprando un paquete de yerba acá a la vuelta. Agarro el pésame. Bueno, claro. Entonces, Muy aira. ponele, claro. Entonces, Muy también trucho. vos decís, pero este tipo que está agarrando, primero que es un ridículo, segundo se mete con la Gioconda, ¿viste? ¿Por qué no inventa algo él nuevo? Eso es lo que te pasaría a vos también en un principio, ¿viste? Pero el tema es acá, hay una concepción de las cosas que yo comparto con Lamborghini. A lo mejor, y seguramente hay otras, y son todas válidas, ¿viste? Pero bueno, digamos, no se puede ser original. O sea, la originalidad no existe. No existe en el sentido de que yo voy a inventar algo nuevo. O lo que se llama eso, la poiesis, ¿viste? La creación. Yo no o sea, en todo caso, si yo voy a crear algo nuevo, no va a ser de la nada, porque ya está todo, las cartas ya están todas jugadas, ¿viste? Va a ser eligiendo cartas del mazo y haciendo mi propia manganeta con esas cartas. Es decir, la creación va a estar en el cómo, no en el qué. Un viejo tema que hablamos con Virginia siempre, que es el cómo y el qué, ¿no es cierto? Ahí va a estar la creación. Entonces, vos decís, bueno, claro, se me agarra el himno, ¿por qué no inventa otra cosa? Porque está bien, o sea, vamos a ver si, cuando leamos ahora esta reescritura que él hace, un soneto de Quevedo muy conocido, vamos a ver qué nos pasa, y yo voy a ser de abogado de Lamborghini, lo cual, por supuesto que estoy siendo parcial y ustedes no tienen por qué creerme, pero simplemente todo lo que yo digo acá no es porque esté yo en lo correcto ni tenga la verdad, sino porque es una manera de ver las cosas con la que ustedes pueden chocar y superarla, o no estar de acuerdo. Eso sería también bien interesante, ¿no? Pero por lo menos ese es un parámetro con el cual estrellarse. Entonces, el tema de la originalidad, que eso también se lo criticaron mucho a Lamborghini. Lo acusaron de mancillar la poesía, ¿viste? Bueno. Y si no la mancillás la poesía, ¿viste? Se muere de a poco. O sea, la poesía tenés que probarla mancillándola, echándole ácido, ¿viste? Pateándola un poco. Y ahí por ahí la cosa se pone en movimiento de nuevo. Bueno, a ver, si encuentro este textito acá que quería... Vamos a dejar el del gallo Fané porque... vamos a ver. Este poema, por ejemplo, se llama Extramuros, ¿no es cierto? Y es un gran texto de Lamborghini, uno de los grandes textos de Lamborghini. Este poema es una reescritura. Cuando yo digo reescritura, en el caso de Lamborghini, no estoy refiriéndome a que lo reescribe usando todas las palabras y dándolas vueltas y poniéndolas en otro orden. No se trata de eso. Él lo que hace es seleccionar, digamos, figuras claves del texto, imágenes claves del texto, algún tipo de adjetivación tal vez, algún tipo de adverbio tal vez, y utilizando 5 o 6 elementos del texto, los va volcando en otra respiración. Entonces, vamos a leer, ya que estamos, primero, y de paso nos damos el gusto, de leer el poema de Quevedo. Por supuesto, lo vamos a leer a la Argentina, ¿no? Que dice así: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera, de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, dice hielo, en realidad porque se escribía así, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación eran despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Ese es el soneto de Quevedo. Es un texto extraordinario. Es un texto que habla de la decadencia personal.
por un lado, pero como ya dijimos, ¿no es cierto? Los poemas hablan de una cosa y también hablan de otra. También habla de la decadencia de la España que le tocó vivir, ¿no es cierto? Entonces, la patria mía, ¿no? La patria mía que es mi existencia por un lado, pero también es el lugar en donde estoy. Es un poema muy, muy, muy terrible, es todo decadente. No hallé cosa en que poner los ojos que no me fuera recuerdo de la muerte, dice. Entonces, ¿qué hace? Ahora vamos a leer, esto se llama, miré los muros de la patria mía. El poema se llama Extramuros. Ya desde el título tenés al tipo fuera de los muros, mirando los muros justamente. Estamos mirando la situación desde afuera, ¿no? Entonces, Lamborghini va a decir lo siguiente. Vamos a ver cómo nos va con esto. No es fácil leer esto, ¿eh? Dice, lo que vencida por la edad, la espada, lo que se queja, el báculo, más corvo y menos, lo que la sombra hurta, los ojos que no hallan, el recuerdo menos, la espada menos, por quien caduca ya, más corvo y lo que no haya, ¿en qué? La espada menos fuerte, lo quejoso del báculo, lo que la muerte desmorona, ojos, recuerdo de la muerte, los arroyos, del hielo, lo que la sombra, los despojos, el hielo en que los ojos, el monte, la espada ya, de hielo, lo que la sombra hurtó, la luz, la espada de la luz, lo más del báculo, los muros fuertes, la edad, por quien la valentía, el sol bebía, los arroyos, los ganados ya desmoronados, el hielo de los ojos, del báculo, el hielo del monte, de la sombra, de la carrera de la edad, la carrera del báculo, cansado, del monte, la carrera de la espada, de los ganados, la carrera del sol, cansado, de las sombras, la carrera de la luz del hielo, la carrera de los muros cansados, de los arroyos, de la edad, cansados. Entré y salíme, vi que con sombras miré, entré en mi casa, anciana mancillada, salíme al campo, vi que el sol, miré, entréme, vi, salíme, poner la luz, el báculo, poner los muros, el monte, poner la habitación, la casa, poner la espada, el recuerdo, poner los ojos, poner en qué. ¿Qué tal? Se cuenta que corres una carrera de 500 metros a toda velocidad. Sí. Te cansa. Ahora, está bien, ¿qué pasa acá? Está reescribiendo, obviamente, no elige la totalidad de las palabras, elige algunas palabras, hace una traslación con los adjetivos, los que están desmoronados son los ganados acá, lo cual es más contundente, o sea, los ganados desmoronados, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después, sobre el final, dice, porque Quevedo había dicho, no hay cosa en qué poner los ojos. Y entonces al final repite poner, como diciendo, a ver, ¿cómo lo voy a armar? A ver, bueno, poner esto, poner lo otro, te está contando casi cuáles son las palabras que eligió para armar este texto. Partido, como ya ven, de una manera totalmente, digamos, gramaticalmente ridícula, con puntos seguidos que no están seguidos de mayúscula, en realidad, nada, es como un recuento minucioso de los constituyentes significativos del texto original. Ahora, ¿qué pasa con esto? Obviamente, nosotros, el endecasílabo a nosotros nos encanta, un soneto, etcétera, etcétera, bien. Pero digamos, como recurso retórico es como que ya está, bueno, ya está, un soneto no da para más que esto, y pese a que es un texto hermoso, a mí Quevedo es uno de mis poetas preferidos. Lo que hace Lamborghini, con esta puesta en distorsión que hace del texto, y a mí me parece, al vertir todo esto en una cuestión respiratoria y prosódica nueva, le vuelve a reintegrar una intensidad que leyendo el soneto mismo uno por ahí ya no percibe, ¿no es cierto? Este soneto es de principios del año 1600, imaginan, pasaron 400 años, hace 400 años que estamos leyendo este soneto, esa es la realidad, no puede tener la misma llegada
que habrá tenido para los lectores del momento. De ninguna manera, ¿viste? Porque ya está incorporado, te lo enseñan en la escuela, qué sé yo. Lo dijiste 1000 veces, lo viste 1000 veces, leíste 10.000 sonetos más, que son todos parecidos. Ahora, Lamborghini viene y te lo pone, sí. Decí. ¿Vos crees que eso funciona sin la referencia de Quevedo, por ejemplo? No funciona sin la referencia de Quevedo. O no sé yo, porque yo como tengo la referencia de Quevedo, viste, digamos ya en el grupo sanguíneo o en el ADN, a mí no sé si me funcionaría, no me imagino una falta de referencia de Quevedo. Por ahí funciona, pero digamos, lo que hace con esta nueva escansión es el modo de vertir un poema, lo que hace con esta nueva escansión es ponerlo en valor para el oído de hoy. Esa es la impresión que me da. Entonces, no necesitamos nacer en 1600 para que este poema de Quevedo nos pegue. O sea, con este puente que hace Lamborghini, podemos sospechar, aunque sea algo, de la intensidad que este texto tuvo para sus contemporáneos. Eso es lo que a mí me parece. Y además que está muy bien, o sea, es un placer leerlo. Se puede leer 10.000 veces mejor de lo que yo lo leí, ¿no? Se puede incluso ensayar, se puede hacer con 2 voces, en fin. Pero eso es lo que hace entonces esta dislocación de las cláusulas, es lo que lo termina poniendo en valor. Y es lo que hacemos todos en mayor o menor medida, o sea, es decir, estamos siempre reescribiendo textos anteriores. Aunque no conozcamos esos textos, vienen implícitos en la herramienta que nosotros utilizamos, que es el lenguaje. Esa es mi opinión, digamos. Nada más que eso. ¿Viste? Ustedes ahora pueden decirme, no, pues está diciendo cualquier estupidez, ¿viste? Puede ser, no sé. Es mi manera de explicarme el chiste que hace Lamborghini, ¿no? Y además me parece que es una cosa muy, muy provocadora para uno mismo, digo, como para que uno se anime también a hacer algo de esto, qué sé yo, algún tipo de cosas. O sea, las cosas están ahí para moverlas. Porque si no son las pirámides de Egipto, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Te encontrás con la pirámide, no le vas a ir a sacar un ladrillo ni le vas a dibujar un coso, porque, ¿viste? No tiene sentido eso, ¿viste? No significa nada, es una cosa inamovible, que hasta que no se vengan abajo van a estar ahí. O sea, y todo artilugio o todo artefacto artístico tendría este destino de pirámide si no hubiera nadie que lo estuviera permanentemente provocando o mancillando, ¿no es cierto? Como decíamos hoy, ¿no? Es una poesía como que de alguna manera hace alarde de decir hago lo que quiero. Sí, en un principio. Lo rompo y lo armo como tengo ganas. En un principio. Ahora yo no lo veo tanto como una cuestión de alarde esto. Lamborghini era un tipo muy inteligente y también era una persona muy honesta, me parece a mí. Nunca vendió pescado podrido, digamos, en el sentido de decir, bueno, esto no es simplemente una exhibición, digamos, de manejo retórico. Y yo creo que habría que pensarlo no como hago lo que quiero, hago lo que puedo con esto. Él pudo hacer eso. Cualquiera que tenga una experiencia con el trabajo literario, digamos, o con el ejercicio del lenguaje, a menos que sea un soberbio o que tenga un gran complejo de inferioridad, ninguno está en condiciones de decir hago lo que quiero con el lenguaje, ¿viste? Siempre es más bien hago lo que puedo, ¿viste? Y nunca termino de estar seguro. Y me parece que acá se ve eso. Él ofrece eso. Y uno toma lo que puede de eso. Yo creo que este soneto de Quevedo, a mí en la canción esta de Lamborghini me explota, y yo creo de una manera más cercana tal vez que el soneto en sí. De hecho, el soneto en sí
es otro fruto de un procedimiento. O sea, en algún momento ahí hubo una cosa experimental, que después cristalizó en una forma bueno, que fue usada y antes también, ¿no?, por mucha gente, pero hay algo de experimental. O sea, Quevedo logró también un artilugio, en cierto modo, es contundente y es abierto también, porque permite este tipo de experimentaciones, ¿no? Bueno, ¿alguna otra observación? Muy interesante, che, las observaciones que me están haciendo, me están poniendo en vereda. A mí ¿puedo decirte algo? Sí. Isaías, bueno, yo no he leído mucho a Lamborghini, muy poco. No es un poeta que a mí me conmueva, digamos, ¿no? En general. Pero realmente Extramuros es extraordinario. Reconozco que, no sé si por propia, digamos, virtud de Lamborghini o porque nos trajo a Quevedo, ¿no? Pero realmente lo hace de una manera extraordinaria. A mí ya lo había leído, me conmueve profundamente Extramuros. Me parece impresionante. Y en los otros poemas, que sí, lo hemos hablado hoy, ¿no? Creo que el recurso que él utiliza es la reiteración como modo de anclaje, ¿no es cierto? Sí. Pero me parece que en este poema hay algo más que tiene que ver con la conmoción espiritual. Claro, bueno. ¿Cierto? En este Extramuros, decís vos. Claro. Que en los otros no lo veo o no lo siento. Sí que él hace una crítica, que él hace, digamos, un abordaje, una lectura de la realidad que él critica, irrumpiendo, ¿no? Irrumpiendo la forma, digamos, de la sintaxis tradicional, ¿no es cierto? Bueno, tiene su mérito eso, pero creo que a mí me pasa que no me llega espiritualmente en general, ¿no? Su poesía, ¿no? Sí. Así como Bigman me parece extraordinario, o Biaggioni, que no puede participar, pero bueno, me parecen extraordinarios, ¿no? Ambos poetas. Me parece que la poesía de Lamborghini va más por el lado intelectual, más por o no sé. Posiblemente, sí, yo creo que sí, o sea, porque acá tenés la cuestión intelectual, acá se está colando también por el procedimiento que él utiliza. Claro, o sea, evidentemente, o sea, está mucho más mediado por la cuestión de esta experimentación que él hace, o sea, es verdad, eso puede alejar de una, digamos, de una conmoción inmediata, o qué sé yo, o de una emoción, como vos decís, espiritual. Pero yo creo que nadie está obligado a hacerlo, ¿no es cierto? Más vale, pero digamos, insistiendo en Lamborghini, o sea, hasta cierto punto, o sea, dándole tiempo a que decante un poco, yo creo que también se termina de sortear esa especie de pantalla intelectual, y él está expresando también algo muy, muy urgente, así como los anteriores que vimos, a su manera, ¿no? A su manera. Sí, no, me invita a leer, ¿no? Realmente. Sí. A mí me resulta arrollador y un cambio fundamental una vez que se lee en voz alta. Es como que le falta eso a Lamborghini para plasmar. O sea, Claro. hay que ir por ese lado y ahí a mí me resulta arrollador. Sí.